Imaginad por un instante que el mismo acto de respirar se convierte en un desafío de supervivencia y que el aire que entra en vuestros pulmones se siente como esquirlas de cristal recorriendo vuestra garganta. Bienvenidos a Tierra Rota, donde hoy vamos a descender a las entrañas blancas de Siberia, un lugar donde la vida no solo es difícil, sino que parece una afrenta directa a las leyes de la naturaleza. Si sentís curiosidad por los rincones más implacables de nuestro planeta, aseguraos de suscribiros y activar las notificaciones para no perderos ningún viaje hacia lo desconocido. En esta inmensidad helada, existe un pequeño punto en el mapa que desafía toda lógica, un lugar donde el termómetro no solo marca el frío, sino que parece registrar el fin del mundo. Se trata de Oymyakon, un nombre que suena a viento cortante y a silencio absoluto, un pueblo que se asienta sobre lo que los geólogos llaman permafrost, un suelo tan antiguo y tan profundamente congelado que se convierte en una fortaleza de piedra invisible sobre la cual nadie debería construir, y mucho menos llamar hogar. La historia de Oymyakon es, ante todo, un misterio de resistencia humana. En 1924, los registros marcaron una cifra que parece sacada de una pesadilla científica, una temperatura letal de -71 grados con 2 décimas bajo cero. Es un número que cuesta procesar, una temperatura donde la vida biológica lucha por mantener su llama interna encendida. Para los cerca de 500 habitantes que llaman hogar a este rincón de la estepa siberiana, el invierno no es una estación, sino un estado de sitio permanente. Durante el mes de diciembre, el sol apenas se asoma por encima del horizonte, regalando a la población escasas 3 horas de una luz tenue y espectral que parece incapaz de calentar nada. En el otro extremo del calendario, el verano ofrece un contraste cruel, extendiendo el día hasta 21 horas, como si la Tierra intentara compensar todo el sufrimiento acumulado con una luz que nunca termina de calentar el aire. Vivir en Oymyakon es entender que la tecnología moderna es una invitada de paso, que a menudo decide marcharse sin avisar. Aquí, las cosas más simples se vuelven obstáculos insuperables. Las baterías de los teléfonos móviles, esos dispositivos que damos por sentado en nuestras vidas conectadas, mueren en cuestión de segundos al contacto con el exterior, pasando de un indicador lleno a la oscuridad total en un suspiro. Los bolígrafos dejan de funcionar porque la tinta simplemente se niega a fluir al congelarse. Incluso algo tan cotidiano como usar gafas con montura de metal supone un riesgo clínico. Si el metal toca vuestra piel, se adhiere a ella instantáneamente, y retirarlas puede significar arrancar jirones de vuestra propia carne, una cicatriz que recuerda constantemente quién manda en este territorio. La rutina de los moradores es una coreografía de precaución constante. Los vehículos son el mejor ejemplo de esta lucha. En Oymyakon, un coche que se apaga al aire libre es un coche que muere. Si el motor se detiene, el aceite se transforma en una masa sólida en minutos, convirtiendo la máquina en un bloque de hierro inútil hasta que llegue el deshielo. Por eso, los habitantes mantienen sus motores encendidos durante días enteros, o los guardan en búnkeres con calefacción. Es una vida de consumo energético salvaje, una batalla constante contra una termodinámica que busca equilibrar la temperatura interior con el abismo exterior. Y luego está el fenómeno más impactante de todos: la saliva. Si un habitante comete el error de escupir al aire, el fluido se congela en pleno vuelo, transformándose en una pequeña piedra de hielo que impacta contra la tierra con un chasquido seco. Es el recordatorio sonoro de que, en Oymyakon, el aire mismo tiene la capacidad de solidificar la vida. ¿Cómo se educa a una generación en un lugar donde la naturaleza parece querer expulsarlos? La respuesta es sorprendente. La escuela primaria de Oymyakon es un testamento de resiliencia. Las puertas de la institución solo se cierran si los termómetros se desploman hasta los 52 grados bajo cero. Los adolescentes, más acostumbrados a la severidad del clima, solo ven canceladas sus clases cuando el mercurio toca la barrera de los 55 grados negativos. Es una educación impartida entre el vapor de las estufas y las capas de pieles que los niños no pueden quitarse. Una enseñanza que ocurre mientras el mundo exterior intenta devorar el calor que emana de las paredes. La alimentación en este pueblo es el reflejo directo de la imposibilidad de la agricultura. El permafrost es tan resistente, tan impenetrable, que cultivar vegetales es una fantasía. La dieta es, por pura necesidad, 100% carnívora. Los habitantes dependen de la carne de reno y de caballo, fuentes de energía densa y necesaria para que el cuerpo pueda generar el calor indispensable para sobrevivir. Uno de los platos más icónicos es la estroganina. Se trata de pescado capturado en los ríos helados, que se consume crudo, cortado en láminas tan finas que parecen cristales de hielo.
Es esencialmente un sashimi congelado, un plato que se sirve directo de la red al plato, manteniendo la textura del hielo que lo rodea. Es una forma de nutrición primaria, salvaje y pura, que conecta a los pobladores con la esencia misma de su entorno. Quizás el aspecto más sombrío sea el ritual de la despedida final. Cuando alguien muere en Oymyakon, el proceso de entierro es una odisea que puede durar días. No se puede simplemente cavar un hoyo en la tierra. El suelo está tan congelado que el acero de las palas se rompe contra él, como si chocara contra granito. Para abrir una sepultura, los habitantes deben encender hogueras sobre la superficie, esperar pacientemente a que el fuego derrita unos pocos centímetros de suelo, retirar el barro y volver a encender más fuego. Es un proceso cíclico y tortuoso, una vigilia de fuego y hielo que se prolonga hasta alcanzar la profundidad requerida. Es el último acto de paciencia que el pueblo ofrece a sus ancestros, una lucha contra la tierra rígida que parece negarse a dejar ir a quienes ya no necesitan el calor. A medida que observamos la historia de este lugar, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué alguien elegiría quedarse? Algunos dirían que es terquedad, otros que es un vínculo ancestral con una tierra que, a pesar de su dureza, ofrece una honestidad brutal que las ciudades modernas han olvidado. No hay espacio para la simulación en Oymyakon. La vida se reduce a lo esencial. Cada leño quemado, cada motor encendido, cada bocado de carne es un triunfo sobre la nada. Es una lección sobre los límites de nuestra especie, sobre cómo el ser humano es capaz de adaptarse, de moldear su existencia incluso en el rincón donde la vida parece no tener cabida. Al contemplar la inmensidad blanca de Siberia, es difícil no sentir una mezcla de miedo y fascinación. Oymyakon no es un lugar para turistas, no es un destino de postal, es una advertencia. Nos recuerda que nuestro planeta tiene capas de ferocidad que a menudo ignoramos, zonas donde la naturaleza conserva su poder absoluto. Mientras nosotros nos preocupamos por las fluctuaciones de temperatura en nuestras casas atemperadas, en algún lugar de Rusia, alguien está encendiendo una hoguera sobre el suelo para excavar una sepultura, o dejando el motor de su coche al ralentí para evitar que el invierno lo reclame. Es una historia escrita en el hielo, una narrativa de supervivencia que perdura en el tiempo, recordándonos la fragilidad de nuestra presencia en la Tierra. El misterio de Oymyakon no reside solo en su temperatura, sino en la capacidad del espíritu humano para encontrar refugio en el centro de lo que parece inhabitable. Es una invitación a mirar más allá de nuestra zona de confort y a reconocer la increíble tenacidad de aquellos que han hecho de la adversidad su único hogar. Quizás, el frío extremo no sea más que un espejo, un lugar donde el ruido del mundo desaparece, dejando solo la verdad cruda de la existencia. Esperamos que este recorrido por el punto más frío del mundo os haya dejado tanto asombro como inquietud. Si este viaje hasta las profundidades del permafrost ha despertado en vosotros una nueva perspectiva sobre lo que nuestro mundo es capaz de ocultar, os invito a que compartáis este vídeo. Dejéis vuestro comentario sobre qué aspecto de la vida en Oymyakon os ha parecido más impactante y, por supuesto, os suscribáis para seguir explorando juntos los fenómenos más fascinantes de nuestra tierra rota. Porque la curiosidad es el motor que nos mantiene siempre en movimiento, incluso en las tierras más olvidadas por el sol. Hasta nuestro próximo encuentro con el misterio. Pero el viaje no termina en la estepa congelada de Siberia, ni en la comprensión de cómo el ser humano desafía al mercurio. Si profundizamos un poco más allá de la anécdota del frío extremo, nos encontramos con una verdad mucho más profunda que conecta a Oymyakon con el resto del globo, la fragilidad sistémica de nuestra civilización. Porque, seamos sinceros, ¿qué le sucedería a una ciudad moderna, equipada con toda nuestra tecnología y dependencia energética, si se viera obligada a soportar durante apenas una semana las condiciones que aquí son la norma cotidiana durante meses? La respuesta es un silencio absoluto, un colapso que revelaría nuestra vulnerabilidad ante un clima que, aunque a menudo ignoramos, sigue dictando las reglas del juego. Reflexionar sobre este lugar es también cuestionar nuestra relación con la inercia del planeta. En Oymyakon, el tiempo no se mide por relojes, sino por el estado del hielo. El permafrost, ese suelo que lleva congelado miles de años y que sostiene la infraestructura de todo un asentamiento, está empezando a cambiar, a ceder, a transformarse en un barro traicionero que recuerda a la humanidad que nada es estático. Al alejarnos de las imágenes de escarcha en las pestañas y motores encendidos durante semanas, descubrimos que lo que ocurre en este confín de Rusia es un presagio, un susurro que nos llega desde el norte profundo, sobre la inestabilidad de los cimientos sobre los que hemos edificado nuestra era industrial. Es curioso cómo la mente humana tiende a idealizar la supervivencia,
casi como si fuera un rasgo heroico inscrito en nuestros genes. Los habitantes de esta región no se consideran héroes, sino simplemente personas que han aprendido a negociar con un entorno que no ofrece segundas oportunidades. La dieta rica en grasas animales, necesaria para mantener el calor corporal, y la ropa hecha de pieles de reno no son elecciones de moda, sino decretos de supervivencia dictados por la física del frío. Aquí, el error mínimo, el descuido de olvidar cerrar una puerta, la pérdida de un guante, el agotamiento del combustible en una carretera solitaria, se traduce en una sentencia inminente. Esta realidad nos obliga a enfrentarnos a un concepto que a menudo olvidamos en nuestra sociedad contemporánea: la responsabilidad absoluta sobre nuestra propia existencia. Somos los guardianes de nuestro propio fuego, y en Oymyakon, ese fuego es una entidad viva que debe ser alimentada sin descanso. Consideremos por un momento la geografía de la soledad. Siberia es vastedad, un vacío que se extiende más allá de lo que la vista puede abarcar, donde la línea del horizonte parece una frontera entre lo conocido y lo absoluto. En ese vacío, la psique humana se transforma. Hay una introspección que surge naturalmente cuando el entorno te obliga a reducir tu vida a los elementos más básicos. Sin el ruido constante de la modernidad, sin las distracciones tecnológicas que pueblan nuestros días, el hombre se encuentra cara a cara con sus pensamientos, con la magnitud de sus miedos y con la profundidad de su resiliencia. Es ahí donde reside la verdadera lección de los confines siberianos, la capacidad de hallar significado en la austeridad absoluta. ¿Cuántas veces nos sentimos perdidos en medio de la abundancia, ahogados por una sobrecarga de estímulos, mientras que en los lugares donde menos hay, la vida se siente, paradójicamente, más cargada de sentido? No podemos hablar de estos extremos sin mencionar la resiliencia de la fauna. Mientras nosotros nos protegemos con capas sintéticas y calefacción central, los animales en Oymyakon poseen una arquitectura biológica diseñada por milenios de selección natural. El caballo Yakut, por ejemplo, es una criatura que desafía cualquier lógica zoológica convencional. Con su pelaje grueso y su capacidad para encontrar pasto bajo metros de nieve compacta, representa una forma de inteligencia adaptativa que nos hace sentir, a nosotros, los seres humanos, como advenedizos inadaptados en un teatro que no fue diseñado para nuestra comodidad. Observar a estos animales es entender que la naturaleza no es un escenario pasivo, sino un participante activo que selecciona quién merece habitar qué espacio. A medida que nuestras cámaras se alejan y volvemos a la calidez de nuestras rutinas, es imperativo que no olvidemos la lección de este rincón del mundo. La Tierra rota es, en gran medida, un recordatorio de que somos parte de un sistema vasto, complejo y a menudo implacable. Cada vez que encendemos nuestro termostato, cada vez que abrimos un grifo de agua caliente sin pararnos a pensar en el proceso que hay detrás, estamos disfrutando de un lujo que, en gran escala, es una anomalía histórica. El frío de Oymyakon es, en esencia, la norma de la naturaleza, y nuestra comodidad es el paréntesis, una burbuja que hemos construido con esfuerzo y que exige ser cuidada. Si este viaje ha servido para algo, espero que sea para cultivar esa chispa de asombro que nos hace humanos. La curiosidad no es solo un pasatiempo, es la herramienta que nos permite comprender los límites de lo posible y, al mismo tiempo, nos impulsa a superarlos. La historia de Oymyakon es, sobre todo, una oda a la perseverancia. Nos enseña que la vida, en su forma más pura y resiliente, es capaz de florecer incluso en los lugares donde el aliento se congela instantáneamente al salir de los pulmones. Nos recuerda que, sin importar cuán hostil sea el entorno o cuán profunda sea la noche, siempre habrá alguien, algún lugar, algún espíritu indomable que encuentre la manera de encender una hoguera, de buscar calor y de seguir adelante, desafiando la lógica y la estadística, en favor de la pura voluntad de existir. Al cerrar este capítulo, quiero que os llevéis algo más que datos sobre temperaturas negativas o anécdotas sobre coches que no se apagan nunca. Quiero que conservéis la imagen de este paisaje blanco, la sensación de ese aire cristalino y el respeto absoluto por esa forma de vida que mantiene viva una llama que se niega a extinguirse. El mundo está lleno de rincones que esperan ser comprendidos, de historias que aguardan ser contadas y lecciones vitales que solo pueden ser aprendidas al mirar hacia lo desconocido. Tierra Rota no es un simple lugar geográfico, es un concepto, una manera profunda de entender que nuestro planeta es una entidad viva, feroz y, en muchos sentidos, inalcanzable. Nosotros, como observadores críticos y buscadores incansables, seguiremos nuestro camino,
recorriendo las venas congeladas de este mundo, deteniéndonos en cada parada extrema que nos permita aprender algo nuevo sobre nuestra propia condición. El frío extremo de Siberia nos deja una huella indeleble, una marca imborrable en nuestra perspectiva sobre lo que significa ser un superviviente en un ecosistema letal. Si habéis sentido el profundo escalofrío de esta historia, si habéis imaginado por un segundo el crujir de la madera en la estufa, mientras afuera el mundo se congela, entonces hemos rasgado la superficie del misterio. La curiosidad es el fuego que nos guía, y mientras ese fuego arda con furia, no habrá ningún rincón en esta vasta tierra que sea demasiado lejano, oscuro o insoportablemente frío para ser alcanzado por nuestra comprensión. La exploración no debe ser un acto pasivo, es un esfuerzo colectivo por descifrar los temibles enigmas que nos rodean y nos acechan constantemente. Mientras el mundo sigue girando indiferente y los climas continúan cambiando de manera drástica, mantened siempre viva esa curiosidad insaciable. Imaginad descender juntos, alejándonos del norte para sumergirnos directamente en el negro abismo azul, allí donde el insoportable peso del agua se convierte en una armadura aplastante que no perdona errores. Es el equivalente físico exacto a soportar el peso monumental de 50 aviones comerciales directamente sobre vuestros hombros, una fuerza colosal que pulverizaría cualquier esperanza de vida convencional en fracciones de segundo. Si en la implacable tundra el gran desafío era la ausencia de calor y el aire cortante, aquí, bajo millones de toneladas de agua salada, el desafío es la oscuridad absoluta, eterna y una física que parece sacada de otro planeta. Olvidad el sol. Aquí abajo, nuestra estrella matriz no tiene jurisdicción. A miles de metros de profundidad, encontramos las violentas chimeneas hidrotermales. Imaginad profundas fisuras en la corteza terrestre vomitando géiseres de agua negra y tóxica, a más de 400 grados centígrados. Es un líquido infernal, capaz de fundir el plomo, pero al que la aplastante presión del océano le prohíbe hervir, colisionando brutalmente con corrientes abisales heladas. En el centro de este apocalipsis geológico, la lógica biológica se quiebra por completo. En lugar de encontrar un desierto estéril, hallamos una frenética danza de vida monstruosa. Pensad en los asombrosos gusanos de tubo gigantes que se aferran a estas rocas venenosas. Son criaturas alienígenas de 2 metros de largo, ciegas, que carecen por completo de boca o estómago. Han hecho un pacto biológico extremo. Su supervivencia depende íntegramente de bacterias simbióticas que devoran el azufre letal y lo transforman en energía pura a través de la quimiosíntesis. Es un ecosistema que no necesita levantar la vista al cielo, un cosmos autónomo, alimentado por las entrañas hirvientes del planeta. Una bofetada de humildad para nosotros, frágiles habitantes superficiales, que solemos creernos arquitectos absolutos del destino, olvidando que, bajo el abismo, tierra rota engendra milagros donde la muerte reinaría. Esta capacidad de adaptación nos revela algo fundamental sobre nuestra propia naturaleza. El ser humano, en su búsqueda constante de conocimiento, no está solo observando el mundo, está aprendiendo a reconocerse en la resiliencia de otras formas de vida. Cada vez que exploramos un entorno extremo, ya sea el frío polar o la presión abisal, estamos proyectando nuestras propias esperanzas de supervivencia. Nos preguntamos, quizás inconscientemente, si nosotros también podríamos adaptarnos si nuestro mundo cambiara radicalmente, si fuéramos empujados a los límites de nuestra propia resistencia. A menudo, al profundizar en estos temas, me encuentro con personas que me preguntan por qué nos obsesionamos tanto con lo ajeno, con lo que está tan lejos de nuestra realidad cotidiana. Mi respuesta siempre es la misma, porque lo ajeno es, en última instancia, un espejo. Cuando observamos cómo un organismo microscópico sobrevive en el hielo eterno, o cómo una comunidad de crustáceos florece cerca de un géiser submarino, estamos viendo la esencia de la lucha por la existencia despojada de todas las comodidades modernas. Es la vida en su forma más pura, libre de los artificios con los que hemos recubierto nuestras vidas para evitar el contacto directo con la naturaleza. Y, al contemplar esa pureza, nos preguntamos qué nos queda a nosotros de esa resiliencia primitiva. ¿Hemos perdido la capacidad de adaptarnos cuando el entorno se torna hostil? ¿O simplemente hemos olvidado cómo escuchar las señales que el mundo nos envía? La expedición no se detiene aquí. Si bien hemos recorrido los climas gélidos y las profundidades abisales, existe un tercer escenario que merece nuestra atención: la aridez extrema, esos desiertos donde el agua es un mito y la vida se convierte en un ejercicio de paciencia geológica. En el desierto de Atacama, por ejemplo, donde la sequedad es tal que hay partes de la tierra que no han visto una gota de lluvia en siglos,
la vida se aferra a la humedad de la niebla. Es un ejemplo perfecto de cómo no hace falta abundancia para prevalecer, sino una estrategia maestra de eficiencia. Y aquí volvemos a la misma pregunta: ¿cómo podemos aplicar esta mentalidad a nuestra propia existencia? Vivimos en una época de sobreabundancia de información, pero a menudo sentimos que nos falta el sentido, la verdadera esencia del conocimiento. Vivimos inmersos en un mar de ruido constante, pero sufrimos una gran sequía de real y profunda comprensión. Quizás, al evaluar estos duros lugares, podamos al fin saber cómo separar lo vital de lo que es un mero accesorio. Deseo pediros que no veáis estos textos como notas de sitios lejanos, sino como fases de un gran manual de vida para el mundo. Nuestra tierra rota no es un escenario inerte donde simplemente actuamos nuestro drama humano. Es un sistema interconectado y majestuoso que nos pone a prueba en cada latitud. Sobrevivir a los 70 grados bajo cero de Siberia, soportar el peso aplastante de las fosas abisales o resistir siglos sin agua en el desierto de Atacama no son meras curiosidades. Son pruebas irrefutables de que la vida posee un instinto de prevalencia que supera nuestra comprensión. Cuando observamos estas zonas extremas, no miramos postales lejanas, sino un manual de resistencia frente a un clima global impredecible. Hemos construido ciudades de asfalto creyendo dominar a la naturaleza, pero el hielo siberiano y la presión del océano nos recuerdan que solo somos inquilinos tolerados en un planeta que dicta sus propias reglas brutales. La gran sed de conocimiento no es un pasatiempo, es una herramienta evolutiva. Cazar los porqués detrás de las anomalías geológicas o los organismos extremófilos nos prepara para enfrentar la inestabilidad de nuestro futuro. No podemos conformarnos con explicaciones superficiales. Hay que buscar el núcleo de la verdad, buceando en la oscuridad. Saber que la vida late bajo el hielo, que danza en el fuego químico del fondo marino y que aguanta en el polvo abrasador del desierto, es el mayor antídoto contra el miedo. Si organismos microscópicos y poblaciones aisladas han logrado prosperar en estos infiernos terrestres, la humanidad tiene la obligación de reconectar con esa resiliencia originaria. Esta expedición nos ha llevado desde la agonía térmica hasta el colapso por presión, revelando que el misterio de la supervivencia reside en la adaptación radical. Cada abismo explorado es una advertencia. La pregunta no es si el entorno cambiará, sino si estaremos preparados y conscientes para sobrevivir cuando las comodidades desaparezcan y debamos enfrentarnos a la furia desatada de una geografía letal. Entender estos extremos es entender nuestra propia fragilidad, asumiendo de una vez por todas que la tecnología nos protege hoy, pero el conocimiento profundo del entorno es lo único que nos salvará mañana. La naturaleza no negocia, impone, y nosotros debemos aprender a escuchar sus advertencias silenciadas antes de que sea demasiado tarde. Vosotros, con vuestros análisis y la forma en que integráis estas crudas realidades en el debate diario, sois el verdadero motor de Tierra Rota. Cada vez que compartís un pensamiento crítico en los comentarios o reflexionáis sobre estas duras pruebas de supervivencia extrema, aportáis una pieza indispensable al gran rompecabezas de la divulgación. No os dejéis abrumar nunca por la inmensa magnitud de lo que aún falta por descubrir en la oscuridad. La verdadera aventura visual y mental no es llegar al aburrimiento del conformismo, sino disfrutar el proceso visceral de desentrañar el denso misterio que esconde la corteza terrestre. Ya sea descifrando una letal anomalía climática en Siberia, un monstruoso fenómeno geológico en la fosa de las Marianas o una bizarra conducta biológica en la desolación de Atacama, cada descubrimiento es un arma cargada de conocimiento. Seguiremos navegando sin descanso estos mares de datos implacables, adentrándonos sin miedo en las selvas de la teoría científica y escalando las más altas montañas de la evidencia empírica. El frío que quema la piel instantáneamente, la oscuridad abisal que aplasta los huesos y la sequedad absoluta que momifica los cuerpos no son muros cerrados que nos detienen, sino desafíos frontales que nos exigen investigar mejor y valorar cada átomo de luz que la pura curiosidad arroja sobre la ignorancia global. El mundo está cambiando a una velocidad aterradora. Las viejas certezas de cristal se caen a pedazos y los mapas convencionales ya no sirven para guiarnos en el nuevo y hostil terreno que se abre ante nosotros hoy. Esta es vuestra oportunidad perfecta para redefinir qué significa ser un explorador implacable y audaz en este siglo. Tenéis en vuestra mente el poder real de transformar el entorno, buscando obsesivamente esa pequeña anomalía oculta que nadie más nota y que, al ser revelada, lo cambia absolutamente todo. Si este brusco descenso a los infiernos de la geografía ha despertado de verdad vuestra necesidad de cuestionar el mundo en que vivimos, suscribíos ahora mismo
activad todas las notificaciones y dejad en los comentarios cuál de estos 3 extremos letales os aterra más. Tierra Rota apenas está calentando motores. Nos vemos en el próximo abismo.